Buenas noches a todas, a todos. A los compañeros y compañeras que están en la puerta, por favor, adéntrense. Tenemos lugares acá disponibles, acá adelante, para sentarse, como para ir empezando la actividad, ¿sí? Bueno, nuevamente, bienvenidos, buenas noches a todas, a todos. Mi nombre es Pablo Balcedo, soy miembro del equipo de la Cátedra Unidad de los Pueblos Latinoamericanos, con el que estamos dando inicio a un ciclo que pretendemos desarrollar y profundizar de aquí en adelante en esta querida Casa de Altos Estudios, en la querida Universidad de Avellaneda. Y la idea es ir recorriendo con el aporte teórico, conceptual, pero fundamentalmente con la mirada política, agudizando un poco la observación respecto a lo que está ocurriendo en los últimos años, en las últimas décadas, en nuestra querida América Latina, en nuestra América Latina, para ir pensando también de qué manera construimos ese poder popular que garantice la profundización de estas políticas que creemos que tienen que ser de mediano a largo plazo y que deben ser defendidas fundamentalmente por los pueblos latinoamericanos. Por eso la idea de una cátedra unidad de los pueblos latinoamericanos es también la apuesta a seguir construyendo juntos una América Latina unida, una América Latina soberana, independiente, y por eso la información, la opinión informada nos parece fundamental en manos de nuestros pueblos como una herramienta de liberación consciente y de construcción permanente de otro mundo posible y necesario. En ese sentido, hemos construido este espacio, en ese sentido invitamos a seguir construyendo y profundizando este espacio a todas y todos, los estudiantes, los miembros de la comunidad académica, los miembros de la comunidad política de esta querida universidad, que vemos que ha tenido elecciones hace muy poco tiempo, y felicitamos a todos los que han participado allí, y algunos con un poco más de fervor, el compañero y militante. Pero lo cierto es que queremos iniciar esta cátedra junto a todas, junto a todos, para seguir pensando estas cuestiones que mencionábamos al comienzo. Bueno, la cátedra, como les decía, la componemos un grupo de compañeros, entre los cuales me cuento, y entre los cuales está como director de esa cátedra Roberto Lopresti, con el cual les voy a dejar en este momento en compañía. Bueno, me dejó. Buenas noches a todos. Hay que mencionar también a Hugo Caruso, que es el coordinador, conocido por todos nosotros, hombre de la casa. Además ocupa, digamos, lugares muy importantes en la municipalidad, secretario de Cultura. Es y ha sido durante muchísimo tiempo secretario de Cultura del gremio Luz y Fuerza Nacional. Atilio Borón, voy a decir dos palabras, todo el mundo sabe quién es. La verdad que le agradecemos que se haya acercado y que haya aceptado componer este grupo de trabajo, que pretendemos que sea importante, que llegue a investigar algunos aspectos, aunque sea algunos aspectos de los temas que nos ocupan. Y bueno, van a pasar distintas personalidades. Todo lo que se haga acá va a ser filmado, va a ser grabado, va a ser desgrabado, va a ser impreso en una obra colectiva. Digamos, estas 4 clases que quedan hasta fin de año van a poder todo el mundo tener una con un libro. Vamos a tener algunos para obsequiar y otros, no sé, de alguna manera vamos a ver qué financiación se consigue para que le llegue a la mayor cantidad de gente. De todas maneras, le pedimos que a los que han venido hoy se inscriban. Anda por ahí un papelito, cosa de que los que tengan las 4 asistencias van a recibir un certificado como corresponde, que lo vamos a extender. Antes de ir a los temas más concretos, quiero decir que hoy nos acompaña una invitada de lujo, que es ministro de Embajada de la República de Ecuador, que además es autora de un libro muy importante que
describe un ataque que hubo en su momento en el límite, pero dentro del territorio de Ecuador, por parte de Fuerzas Armadas colombianas, en esa época, dirigida por alguien que, bueno, insiste en hacer política todavía en la República de Ecuador, de triste memoria. Pero bueno, perdón, de Colombia, me acabo de... eso no va a ir, en la traducción no va a estar. Sí, me refiero a Álvaro Uribe, por si hay algún distraído. La verdad que, bueno, no lo queremos mucho, pero... De todas maneras, yo quería dejar que Hugo nos haga un marco global y una presentación. Antes queremos dejar de nuevo nuestro agradecimiento al rector Jorge Calzoni, a la licenciada Schneider, que tanto hizo para que lleguemos y lo consolidemos. Casi que ya su retorno a la Argentina de Barcelona está para nosotros más que logrado, digamos, porque ha hecho algo muy importante. Nosotros queremos que esto, que va a ser retransmitido en los próximos días, todo lo filmado, ¿no es cierto, Pablo? Vamos a tener pequeños espacios cortos, 3-4 minutos también en YouTube para colgarlo en internet, y vamos a transmitir a todos los países de la región, a los 12 de UNASUR por lo menos. Y bueno, por ahora nada más, ya después vamos a tomar la palabra. Esto no va a ser muy prolijo, pero sí vamos a tratar de ir con datos. Aquí yo trajo un material muy importante, muy interesante. Ustedes saben que él es muy detallista, muy profesional, es una gran persona además, y es un eterno defensor de los pueblos latinoamericanos. Para nosotros es un orgullo que esté acá. Pero le doy la palabra a Hugo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En realidad, hoy es el primer encuentro, así que yo voy a sintetizar cómo fue naciendo todo esto, la importancia, bueno, del crecimiento de la universidad en un año y medio, prácticamente. Una universidad de la cual estamos orgullosos, que casi estuvimos 17 años peleando para lograrla y al final se logró con este aditamento que tiene la posibilidad de generar carreras que no hay en otros lugares, y que tiene la posibilidad, esencialmente, una casa de estudio de nivel de excelencia como la universidad, cuando tiene la posibilidad de hacer mucho más grande la vida de la gente, el lugar donde vive, de engrandecer a todos los que puedan venir a estudiar y además de mejorar la calidad de vida del pueblo de Montenegro. La Universidad Nacional, que se puede encontrar en cualquier parte de la Argentina, de cualquier parte de América, como lo hay, o de cualquier parte del mundo. Lo que importa es que esté la universidad, que haya establecimiento educativo de nivel de excelencia y que la calidad justamente de los profesionales permita que la universidad cada vez crezca más y se pueda desarrollar. Fíjense que comenzó en este predio, y bueno, ahora ya hay 4 lugares donde va a estar destinada la universidad, y ya está inaugurándose un lugar en Roca y Las Vías, y otro prontamente en Piñeiro, y una serie de relaciones. O sea, que va a ser un crecimiento interminable. Y entonces en esto quiero, volviendo a la cátedra del pensamiento latinoamericano, que yo hoy comentaba que esto nació con la idea del pensamiento internacional, para abarcar todo, y bajamos, para comenzar, con el pensamiento latinoamericano, que es lo que más tiene que ver con la vida de nuestros pueblos. El rector fue el impulsor preponderante en esto, la señora Schneider también, que es secretaria de la universidad, la señora Diana Elsewood, también en el área de extensión. Bueno, de ya todo lo que tiene que ver el gringo que trabaja con nosotros, bueno, Pablo Balcedo, el agradecimiento a la señora de la embajada que está con nosotros, y a Tilio Borón, que nadie lo va a presentar, no hace falta presentarlo, sabemos la calidad intelectual de él, que nos puede, digamos, abrir los ojos a lo que estamos pensando, y que puede contribuir a que cada uno de nosotros elaboremos ideas de lo que cada cual quiere o piensa para el país que vive o para Latinoamérica. Y también quiero agradecerle a todos los que han venido y hemos
invitados a las bibliotecas populares, porque como hoy estaba el director de la Biblioteca Nacional, era muy importante esta intervención entre Horacio González y la biblioteca. Bueno, va a venir en otra oportunidad porque le da un inconveniente, así que les agradezco que estén, a todos los que están presentes, pero especialmente a los que insistimos en que vengan, porque viene el director de la Biblioteca Nacional. Y bueno, y nada mejor entonces que Atilio Borrón comience con la charla concreta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Yo para los aspectos prácticos no voy a instalarme por ahí porque quiero manejar un poco, sí, porque quiero mostrar un poquito ese mapa y la idea es que de esta charla surja claro por qué necesitamos la UNASUR, por qué la UNASUR es algo tan importante para nosotros y cuáles son las razones de fondo, la verdad, que nos obligan a realmente pensar cómo vamos a enfrentar los grandes desafíos. Perdón. No, eso no ¿me puedes poner esta acá, por favor? Así que perdonen la forma poco ortodoxa de... A ver. Acercar. Se dieron cuenta que la cuarta flor. Bueno, les decía, la UNASUR es una de las creaciones más importantes de los últimos tiempos, ¿verdad? Está en su fase inicial, ha demostrado tener una enorme eficacia para desactivar 2 golpes de Estado, en Bolivia en el 2008 y en Ecuador en el 2010. No pudo intervenir en el de Honduras en el 2009 porque simplemente Centroamérica está más allá de la jurisdicción de la UNASUR, ¿verdad? Y no pudo actuar en el golpe reciente de Paraguay, que fue orquestado de una manera muy precisa por una combinación de actores, entre los cuales la Embajada Norteamericana y 2 grandes transnacionales, Monsanto y Río Tinto, desempeñaron un papel muy importante. Y tampoco pudo actuar la UNASUR, quiero ser justo, porque el presidente Fernando Lugo no pidió ayuda. Si él hubiera pedido ayuda, cosa que hizo Evo Morales, cosa que hizo Rafael Correa, la UNASUR hubiera podido meterse. Pero lamentablemente, por un error de cálculo o por un error, una falla de la voluntad, el presidente Fernando Lugo decidió no solicitar el apoyo de la UNASUR y el resultado fue un golpe de Estado. Entonces, ¿por qué les digo que la UNASUR es tan importante? Bueno, primero, miren, seamos conscientes de una cosa. El mundo está hoy volcado a una cacería fenomenal de recursos naturales, ¿verdad? Una cacería que antes también había, pero ahora se acrecienta de modo notable si tenemos en cuenta que han incursionado en ese terreno de ir a buscar recursos naturales 2 naciones que representan a casi el 40% de la población total del planeta Tierra. Que estoy hablando de China y estoy hablando de la India. O sea, antes también venían por los recursos, pero si ustedes suman Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y Japón, todo eso junto representaba el 9% de la población mundial. Hoy quienes vienen por los recursos representan el 40% de la población mundial. Antes China no venía a buscar petróleo, agua, recursos minerales, etc. La India tampoco. Hoy sí, ¿no es cierto? Y por eso es que este continente se ha convertido en la presa más codiciada del sistema internacional, porque América del Sur es el continente más rico en recursos naturales del planeta. Algo que muy pocas veces dice la prensa y dicen, digamos, algunos ideólogos que siempre subestiman lo que es América Latina. Pero América Latina tiene casi la mitad del agua potable del planeta Tierra. Y tenemos muchos países que están sufriendo lo que se llama estrés hídrico, es decir, que están teniendo cada vez menos acceso a agua, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos, ¿verdad? El sureste de los Estados Unidos se está desertificando porque el río Colorado, que era un río extraordinario hace tal vez millones de años, hoy en día se ha convertido en un pequeño arroyo y apenas se desagua en el Océano Pacífico. América Latina tiene petróleo. Hoy en día, si yo pregunto cuál es el país con las mayores reservas petroleras del mundo, la respuesta estándar es la Arabia Saudita, ya no más.
El país con las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo hoy es Venezuela. Y entonces la obsesión de Estados Unidos, de la Casa Blanca, por acabar con Chávez, tiene que ver que acabar con Chávez significaría para Estados Unidos y para la diplomacia norteamericana apoderarse de un país que hoy tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Y Brasil, con el gran descubrimiento que hizo en el litoral paulista, aparece también como un gran país petrolero. Entonces tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos minerales estratégicos. Hay un informe de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ante el Congreso norteamericano que dice que de los 10 países productores de minerales estratégicos para los Estados Unidos, 7 se encuentran en América Latina. Imagínense la importancia de esta región. Acá lo vamos a ver, ¿no es cierto? En este mapa, ahí tienen ustedes, olvídense de África y todo, vamos a concentrarnos en América Latina, tienen las grandes regiones petroleras de América Latina. Sobre todo miren esto de acá, que es muy importante, esto de Venezuela, ¿no? Las dos grandes cuencas, la del Zulia y la de la faja del Orinoco. Acá el sureste mexicano, con un petróleo ya en vías de agotamiento, y acá los grandes descubrimientos nuevos de Brasil, está un poquito más al sur, ha habido un error en la confección del mapa, en realidad debería estar por acá, pero bueno, no importa, y las cuencas petroleras de la Argentina, en la frontera argentino-boliviana, y las del sur en la Patagonia. Entonces vemos ahí la riqueza de esta región. Si acá le agregamos los minerales, vamos a ver una América Latina en donde la cordillera de los Andes se convierte en un gran depósito de minerales de toda la región. Y si miramos la biodiversidad, que es la madre de algunas de las industrias más importantes del mundo, tenemos todos estos grandes bolsones de biodiversidad, las montañas del sureste mexicano y el norte de Guatemala, el istmo centroamericano en Panamá y toda la gran cuenca amazónica que en realidad se extiende bastante más hacia el sur, ¿no es cierto?, que alberga aproximadamente la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra. Y la biodiversidad es la madre de algunas de las industrias más importantes de hoy, por ejemplo la ingeniería genética, por ejemplo la industria farmacéutica, que están cuidadosamente peinando toda la gran foresta amazónica a los efectos de decodificar el ADN de plantas y animales para luego esos productos que eran de acceso universal y gratuito, parte de los recursos naturales, se codifican y van a tener que ser adquiridos en tiendas especializadas. Lo que está pasando hoy con la semilla transgénica de la soja, del maíz, del trigo, ¿verdad? El proyecto es codificar todo, apropiarse de todo y después vender todo eso. Y en esto está involucrada la Organización Mundial del Comercio, en donde uno de los temas más importantes de discusión es el tema de los derechos de propiedad intelectual. Que mucha gente piensa en propiedad intelectual de literatura, de música, no. Es propiedad intelectual de las plantas, es propiedad intelectual de los animales, porque de los animales pueden sacar cierto tipo de órganos o hormonas o componentes que se utilicen después para la industria farmacéutica. Y eso, que hasta ahora es gratuito, ya no lo va a ser más, como no es más gratuita la semilla transgénica de la soja, etc. Entonces vemos la enorme riqueza y agréguenle aquí el tema del agua, que hace que este continente, como se ve acá muy claramente, tenga prácticamente la mitad de los recursos hídricos del planeta Tierra. Hay un cálculo que hicieron algunos científicos que dice que en un solo segundo el río Amazonas arroja a las aguas del Atlántico más agua que el río Támesis en Inglaterra durante todo un año. Eso para que se den cuenta de la fenomenal desproporción de recursos que hay en esta parte del mundo. Bueno, si ahora tapamos eso, ¿verdad? Hagamos y dejemos tan solo los minerales, vayamos a ver el tema de cómo se han producido, cómo han surgido movimientos populares. Fíjense que es muy interesante. En América Latina, junto a esas zonas tan ricas en recursos, ahí solamente tenemos los recursos minerales, lo que vemos nosotros es que hay una gran concentración de
movimientos populares en defensa, ¿no es cierto?, de esa ofensiva en contra de nuestros recursos naturales, pero junto a ello, inmediatamente lo que vemos nosotros es el enorme despliegue de bases militares que Estados Unidos ha instalado en la región. Y esta es una de las razones fundamentales por las que necesitamos el Mercosur, porque esas bases no están en cualquier parte, están en perfecta coincidencia con los grandes recursos estratégicos, agua, petróleo, gas, biodiversidad, ¿no es cierto?, recursos minerales que tiene América Latina. El mapa todavía tiene que ser reelaborado, pero el mapa, por ejemplo, no tiene en cuenta todas las bases militares que hay en la región. En este momento, cuando sumamos las bases que hay en Centroamérica y el Mar Caribe y las bases en Sudamérica, el último recuento oficial, comprobado uno por uno, habla de 50 bases militares. En su enorme mayoría de los Estados Unidos, unas pocas bases pertenecientes a países europeos, pero todas ellas bajo jurisdicción y control de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La base de la OTAN, ¿no es cierto?, que está acá, que ni siquiera está marcada en el mapa, ¿no es cierto?, esa base es una base de la OTAN controlada por los ingleses, pero manejada por Estados Unidos. Lo mismo que otra base que hay por acá, que tampoco la tenemos. Este mapa, vuelvo a decir, tiene que ser revisado, porque si eso se da un tiempo, es la base de la isla Ascensión. La isla Ascensión, que es fundamental, ¿no es cierto?, porque desde la isla Ascensión se puede controlar todo el litoral del Atlántico. Bueno, son 50 bases, y fíjense que las bases están rodeando toda esta gran cuenca en donde se concentran las mayores riquezas del mundo. Y fíjense, por ejemplo, ¿no es cierto?, acá tienen ustedes lo que hace la Cuarta Flota. Esa es la Cuarta Flota. Entonces vemos cómo toda esta región está en este momento en el foco de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y como decía una de las personalidades más importantes de aquel país, que fue secretaria de Estado de Bill Clinton, me estoy refiriendo a la señora Madeleine Albright, ella dijo más de una vez que si tenemos todas las bases militares, ¿qué esperamos para utilizarlas? Esa ella lo preguntó en una reunión del gabinete, ¿no es cierto?, cuando estaba el presidente Clinton en funciones. Y la respuesta es: estamos esperando el momento oportuno. ¿Cuándo será ese momento oportuno? No podemos decirlo con precisión, pero claramente nos estamos acercando a ese punto. ¿Por qué? Porque la carrera para los recursos, para obtener esos recursos, es cada vez más abierta y desenfrenada. Y por lo tanto, la única alternativa que tenemos para defendernos de estas bases es desarrollar la unión de los pueblos y de los gobiernos de Sudamérica. Si fracasamos en esa tentativa, ningún país de la región va a tener condiciones de resistir esta presión inmensa. Estados Unidos necesita cada día 15 millones de barriles de petróleo para compensar lo que no puede producir internamente. Ellos, necesitan importar 15 millones de barriles, producen 8, necesitan tener 23 en total. Y los países proveedores cercanos, ¿verdad?, son México, cuyo petróleo está en vías de agotamiento. México pronto se va a tener que convertir en un país importador de petróleo porque exportaron indiscriminadamente petróleo a Estados Unidos. El otro país es Canadá, que suministra petróleo, pero el segundo país más importante que suministra petróleo a los Estados Unidos es Venezuela, con una ventaja extraordinaria que eso hace que Estados Unidos tenga tanto interés en Venezuela, y es que los barcos petroleros, los buques cisternas con el petróleo venezolano llegan al puerto de Houston, que es donde está la gran central, que desde ahí se redistribuye por los oleoductos en todos los Estados Unidos, llegan en 4 días. En cambio, los buques que vienen de acá, del Golfo Pérsico, ¿no es cierto?, de toda esta zona, tienen que dar toda esta enorme vuelta, sortear el peligro de los piratas somalíes que están por acá, que no es una organización de privados, es una organización en donde están involucrados grandes bancos que se dedican a lavar el dinero producido por esos saqueos, y el barco entonces sale por el estrecho de Hormuz, tiene que pegar toda esa vuelta, pasar por aquí,
remontar todo esto y recién acá llegar a Estados Unidos después de 35 días de navegación. Entonces, para Estados Unidos, apropiarse del petróleo venezolano es un objetivo, un imperativo de primer nivel. 50 bases. Para que ustedes se formen una idea, hace 30 años atrás, las únicas bases que habían era esta de Guantánamo, ocupada desde 1898 con la guerra hispanoamericana, y la base Roosevelt, que es la base que tienen Estados Unidos en Puerto Rico. Todas las otras 48 bases fueron construidas o fueron ocupadas a lo largo de las últimas 2 décadas. Esto habla entonces de una proyección estratégica fundamental destinada a que al momento en que haya una escasez de cobre, de zinc, de minerales estratégicos necesarios para la industria militar de los Estados Unidos, en el momento en que haya necesidad de petróleo, que ya en otras partes o no se lo puede extraer o hay situaciones políticas muy conflictivas que impiden la normal extracción del petróleo, esta zona sea una zona exclusiva, un coto exclusivo para los Estados Unidos, en donde no entre China, no entre la India, no entre ningún otro país que pueden venir acá a buscar los recursos que ellos necesitan. Creo que con esto simplemente queda claro la enorme importancia que tiene la UNASUR, porque ante esta ofensiva ningún país solo puede. Fíjense ustedes que a veces se dice que las bases están dirigidas exclusivamente en contra de Venezuela. No es cierto. Venezuela es el primer objetivo estratégico de Estados Unidos, pero no es el más importante. El más importante es toda esta zona de acá, que fundamentalmente es toda la gran cuenca amazónica, en donde Brasil tiene una importancia fundamental. Pero Brasil ha fracasado en su tentativa de defenderse solo, ¿verdad? Y eso es algo que ahora están empezando a discutir en Itamaraty, porque Brasil nunca tendría que haber permitido, por ejemplo, el nuevo tratado entre Obama y Uribe, digo bien, que permitió la instalación de 7 bases norteamericanas en territorio colombiano. Ni tendría que haber permitido la instalación de la base en el territorio de Perú, en Iquitos y en Yurimaguas, porque son todas bases que están orientadas a controlar la Amazonía. Ni tendría que haber permitido esta base en la Guyana Francesa, ¿no es cierto? Porque si uno mira bien, todas estas bases están orientadas hacia el centro. Y acá, en el sur, tenemos las 2 bases del Paraguay, la base Mariscal Estigarribia sobre la frontera con Bolivia y la base Pedro Juan Caballero sobre la frontera con Brasil, tendientes a que asegurar el control del vértice sur de la gran cuenca amazónica y sobre todo del acuífero Guaraní. Brasil solo no pudo, y esa es la tremenda lección. Y en parte porque la política del imperialismo fue siempre muy clara, una política de penetración ideológica. Y cierro con esto: las Fuerzas Armadas brasileñas todavía hoy están discutiendo si van a renovar su fuerza aérea comprando aviones a los Estados Unidos o comprando aviones a Francia, ¿verdad? Fíjense el absurdo de todo esto, porque la única hipótesis de conflicto válida que tienen estos países es la hipótesis de conflicto con Estados Unidos. Acá no hay un peligro de que venga Francia y se apropie de todos los recursos naturales. Y China está viniendo, pero no hay una sola base militar china en la región. Las bases que hay acá son de los Estados Unidos. Por lo tanto, la hipótesis de conflicto única que debemos elaborar y que creo que la UNASUR tiene que elaborar es manejar una hipótesis de conflicto sobre qué pasa si, con su desesperación, el día de mañana Estados Unidos decide venir por todo y llevarse estos recursos de esta región. Para lo cual cuenta con algunos gobiernos cómplices, ¿verdad?, que han sido muy abiertos a la demanda de los Estados Unidos. Pero esto prueba claramente la necesidad imperiosa de fortalecer la UNASUR y de hacer que la UNASUR se convierta en un obstáculo insalvable para estos planes, que son planes de anexión económica, y quien dice anexión económica dice también anexión política. Bueno, yo dejo acá, sí. Atilio, antes que termine, quizá para complementar, ¿por qué no nos desasnar? Porque hay gente que tiene contradicciones respecto de los ejercicios que está haciendo Brasil ahora con nuestras fronteras. Entonces, para disipar de una vez por todas esa idea
que anda por ahí flotando, capaz que tu opinión puede aclarar un poco, porque digamos, en este momento Brasil se ha lanzado, como ustedes saben, al ejercicio bélico con un país fronterizo más importante, pero bueno, como eso da para muchas interpretaciones, bueno, por ahí Atilio nos puede aclarar. Sí, yo creo que hay dos cosas. Primero, me parece que esos ejercicios, no estoy mal informado, intervienen las Fuerzas Armadas de la Argentina, de Paraguay, de Uruguay también. Paraguay no. Mínimamente. Bueno, yo creo que es importante como una primera medida de precaución, ¿no es cierto?, sobre lo que se nos va a venir. Y creo que es muy importante eso. Ahora, al mismo tiempo, tenemos que hacer un esfuerzo para de alguna manera reducir los vínculos muy estrechos que hay entre las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales de América Latina y los Estados Unidos. Yo lo digo para salir a hacer una ofensiva anti-norteamericana, porque sería absurdo, pero tampoco quedarnos en la pasividad y no podemos seguir dejando que el ejército de Estados Unidos sea el que entrene a nuestros ejércitos, ni podemos seguir dejando que ellos sean quienes nos proveen de las armas. Porque, como pasó en el caso de Venezuela, en la medida en que el presidente Chávez y la Revolución Bolivariana establecieron limitaciones a la presencia económica y política y militar de Estados Unidos en Venezuela, la respuesta de Estados Unidos fue cortarle el abastecimiento de suministros, partes y repuestos para la flota aérea que tenían los venezolanos, que era compuesta por aviones de última generación de fabricación americana, los F-16, que ahora están en tierra, no pueden volar. Simplemente ¿por qué? Porque Estados Unidos vetó la venta de repuestos a Venezuela. Por lo tanto, la única política que podemos hacer nosotros es buscar proveedores extracontinentales. Y hay hay países que tienen una aviación de primera línea, por ejemplo Rusia. Hoy en día, la Fuerza Aérea, que ya no tenía posibilidades de actualizar Venezuela, fue actualizada con aviones de última generación de fabricación rusa. Y los aviones de entrenamiento, porque me explicaban esto en Venezuela, uno no puede preparar un piloto para hacerlo volar de inmediato en un avión caza supersónica. Se requiere primero un avión de entrenamiento, que también venía de los Estados Unidos en el caso de Venezuela. Estados Unidos cortó los víveres, cortó el aprovisionamiento, y entonces hay un avión de entrenamiento que es iraní-bielorruso, que es de gran categoría y que es el que permite ir formando a los pilotos. Entonces esto nos ayuda a entender entonces también la complejidad de las relaciones internacionales, donde mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué Chávez con Irán y por qué con Bielorrusia? Bueno, porque le dan las armas para defenderse. Si nadie más se las da, ¿verdad? ¿A dónde puede ir Chávez a buscar armas para defenderse? Y fíjense, hay una cosa muy importante. El último desfile militar, el 5 de julio, que es el Día de la Patria en Venezuela, fue un desfile realmente impresionante. Yo tuve la suerte de estar allá y ver ese desfile y quedé asombrado. Quedé asombrado por lo que veía desfilar, pero además quedé asombrado porque yo estaba en el palco oficial y a mi derecha estaban los agregados militares de todas las embajadas, que quemaron todas las baterías posibles, filmando, grabando y fotocopiando, fotografiando ese desfile, porque realmente había armamento de última generación. Y cuando Uribe se manda aquella baluconada diciendo tuve tiempo de invadir, no es que no tuvo tiempo, es que tenía que enfrentársela con un ejército pertrechado con armas de última generación. Nosotros tenemos que avanzar en esa dirección también, y creo que es un tema en la agenda argentina, ¿no es cierto?, y otros países de América Latina, a ver cómo renovamos el equipo militar, el equipo bélico, teniendo en cuenta que si acá va a haber un conflicto por la apropiación de los recursos, el conflicto va a ser con Estados Unidos, no va a ser con China, no va a ser con la India, no va a ser con Finlandia, va a ser con Estados Unidos. Tenemos que elaborar una hipótesis de conflicto a los efectos de que de evitar ese conflicto. La idea no es tener la hipótesis para la guerra, sino elaborar una hipótesis de conflicto para luego, con las armas de la diplomacia, ¿verdad?, que son muchas, presiones económicas, políticas, culturales, evitar, ¿no es cierto?, evitar que se llegue a una situación de conflicto. Pero, como dice el viejo dicho, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y la impresión que tengo yo es que todavía en nuestros países esa preparación para la guerra no está actualizada y corremos riesgo porque el deterioro del tema de acceso a los recursos naturales es un punto
que está avanzando muy aceleradamente, y mi preocupación es que antes de que estemos adecuadamente preparados se nos vengan encima, y con todas estas bases militares va a ser muy difícil oponer una resistencia seria a esos intentos. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que fue, digamos, esto es lo que pretendemos, ¿no? O sea, que se digan cuestiones, se analicen aspectos que no lo van a leer en algunos diarios que no voy a nombrar. Para darle unos segundos a Margarita para que piense, pero que se prepare un poquito, ¿no? Le vamos a hacer un par de preguntas porque también el tiempo no es eterno y en unos minutos debemos cortar. Pero yo quería hacer un comentario respecto de cómo nace de alguna manera toda esta realidad interesante que tenemos hoy de la unidad de los pueblos. En el año 47 y aún antes, el entonces presidente Perón profundiza las relaciones con el embajador Luzardo, brasileño. Y durante su gobierno, en 4 oportunidades le pide que interceda ante el presidente Vargas respecto de constituir lo que en esa época se llamaba el ABC, que era una idea que, digamos, el presidente argentino había ido madurando después de su pasaje por Europa, la Europa de la Segunda Guerra, ¿no? Anteriormente había estado como agregado militar en Chile. Recuerden que Perón era militar. En Chile también entabló relaciones con el que después fue presidente, Ibáñez del Campo. Acá me acota muy bien Hugo. Hemos hablado algunas veces con Hugo esto y habíamos decidido que hoy hagamos este punteo, ¿no? Digamos, en ese momento, bueno, la ofensiva más importante la tuvo con Brasil, donde Argentina, a través de Luzardo, en 4 oportunidades, intenta que Vargas acepte esa idea del ABC. Por supuesto que Itamaraty, que es la Cancillería, ustedes saben, se oponía. Fontoura, que era el embajador, digamos, el canciller brasilero, se opone férreamente. Incluso sacan a ventilar una documentación no muy clara de algunas cuestiones que había hecho Perón en una reunión con militares. O sea, alguien lo desgrabó o lo desarrolló, o el documento se lo mandaron a los que eran en ese momento autoexiliados en Montevideo, y uno de ellos se lo hizo llegar a la Cancillería, un argentino, ¿no? Se lo hizo llegar a la Cancillería brasileña. Por supuesto, la presión sobre el presidente Vargas fue tan fuerte que no. Aún así, Perón intentó con Quijano en otra oportunidad, incluso con João Goulart, que después fue presidente, en 6 veces, 4 con Luzardo y estas 2 que le digo, para que se haga carne en el pueblo brasileño, o por lo menos en su dirigencia, la necesidad de unirse no en términos militares, porque hablábamos con Hugo en estos días. Uno de los desarrollos de esa época es el Atlas, que Hugo lo conoce muy bien porque sigue siendo del movimiento obrero. Es
esfuerzo que hace Argentina por colocar agregados obreros en las embajadas. Digo para algunos que no, por ahí no tienen esa información, para que lo sepan. O sea que en la década del 50 Argentina tenía agregados obreros en las embajadas. ¿A los efectos de qué? A los efectos de hacer esto que estamos tratando de hacer ahora nosotros acá, digamos. Ahora con electrónica, a través de lo que filmado va a salir para que nos unamos con otros países, otros compañeros, otros amigos del mundo del trabajo, del mundo de lo social, los empresarios, los gobernantes, las agrupaciones políticas, los partidos políticos, populares, nacionales, que están llevando adelante este momento. Entonces, simplemente queríamos hacer esto como un aporte, porque a veces uno no le queda muy claro qué fue lo que el Lula en su momento impulsó como máximo dirigente de la región del Mercosur. Porque el Mercosur, ustedes saben que nace con el Tratado de Asunción en 1991, y cuando Lula viene, en realidad lo hace después de que ya está en marcha, en 1995, porque el 1 de enero del 95 el Mercosur empieza a funcionar, pero el tratado es del año 91. Lula lo tomó con fuerza y se cruza con Kirchner en su momento, con el cual también hoy queremos dedicar este lanzamiento para hacer un homenaje. Creo que por él estamos acá algunos. Entonces, el UNASUR nace no muy prolijo como todas las cosas de la región en el año 2004, pero empieza a tomar fuerza en el 2010. Y a Néstor Kirchner, por unanimidad, se lo elige como primer presidente del UNASUR. El UNASUR ya es la etapa superadora, porque el Mercosur continúa, es la unión entre ahora 5 países, poco con Paraguay suspendido o con tarjeta amarilla, pero que ya va a ser superado seguramente más adelante, con la incorporación de Venezuela, que ya es parte del Mercosur. Con la incorporación de Venezuela, de paso quiero recordar, cierra la ecuación económica. Creo que ya la han escuchado a Cristina decirlo en un montón de oportunidades. Y este UNASUR que hoy tenemos nos permite tomar decisiones. Atilio, cuando empezó su exposición, lo dijo muy claramente. Evitó 2 problemas internacionales muy fuertemente. Y no pudo resolver lo de Paraguay porque tuvo características especiales y demás. Pero recordemos que con el mandato, lo primero que hace Néstor Kirchner cuando recibe ese secretariado general es resolver el conflicto que ya era inminente entre Venezuela y Colombia. Pero bueno, vamos a seguir en otras charlas de esta clase avanzando, y tenemos que aprovechar un poco. Acá me decía Hugo algo respecto de que queremos consultar a Margarita. Yo quería agregar con la cuestión esta histórica, me parece importante, porque estamos en un marco teórico, por eso dije al comienzo, cada uno sacará después sus conclusiones, pero con la cuestión esta de la década del peronismo en Argentina, porque en realidad fue del 45 al 55, esto que hablábamos con él del Atlas, que es la Asociación de Trabajadores Latinoamericana Sindical, tiene que ver con el impulso que se le daba a toda la región. Ahora se explica, el profesor se explica perfectamente el UNASUR, el Mercosur, pero en aquel tiempo todo lo que se buscaba hacer para la unidad latinoamericana, porque es fundamental. La unidad latinoamericana es fundamental para el desarrollo de todos los pueblos. Y ya se ve que cuanto más posibilidades hay, primero Mercosur, después UNASUR, más concreciones se pueden lograr. Y este tema del ATRA, de los trabajadores, es muy importante porque ustedes no tienen idea la disimilitud que hay entre organizaciones, digamos, entre organización social, sindical, por ejemplo, de la Argentina y de otros países, las cosas que se pueden ayudar a hacer, que en aquel tiempo ya se ayudaban, y hoy día que se pueden ayudar a concretar para mejorar la condición de vida de los pueblos, porque en definitiva todo lo que se trata, el desarrollo de la lucha social y humana, es esta, mejorar la condición de vida de los pueblos. Y se sabe
que hoy tenemos en nuestro pueblo necesidades imperiosas desde el punto de vista de la marginalidad y desde el punto de vista del trabajo, lo que tiene que ver con el desarrollo de la profesionalidad de las personas. Y bueno, por eso que la unidad de los trabajadores es muy importante. Por encima de los pensamientos, porque trabajadores somos todos. Y no tiene por qué ser un pensamiento único, sino que puede haber muchos pensamientos, pero tiene que haber un desarrollo del movimiento social de los trabajadores para el bien común de la comunidad en la que viven. Y así multiplicarlo de los profesionales, de los empresarios, de lo que fuera, en beneficio de esta comunidad en que vivimos. Bueno, por eso, muchas cosas se van a agregar, va a haber muchos otros encuentros. Pensamos desde el Centro Cultural de la Universidad a ampliar todo este espectro. Hay un programa anual que ya hemos presentado que va hacia ese camino. Y bueno, lo único que queremos es contribuir a que cada uno de ustedes, que queremos, yo hablo de todo, la universidad es un conjunto, que desde el rector, los secretarios, las unidades académicas, las direcciones y todos los que podemos colaborar, contribuyamos a esto, a mejorar la vida a la gente. Así que bueno, lo dejo a la presta y con la señora. Bueno, creo que fue muy claro lo de Hugo y por supuesto lo reafirmamos. Queremos aprovechar ahora, antes de terminar, que vamos a terminar con la preguntita que le vamos a hacer a Margarita Vallejo, por su trabajo, por su libro, por su posición respecto de su defensa de la región, que no solamente es la defensa de Ecuador, sino del propio pueblo colombiano, que tuvo ese conflicto, que ahora le va a pasar a decir brevemente, porque todos más o menos lo conocemos. Pero quería decir que de nuevo queremos agradecer a la universidad, a su rector, a las autoridades, a Liliana, a Neide, a toda la gente que realmente creyó en nosotros. Nosotros vamos a tratar de ser profesionales, vamos a tratar de investigar y de estar a la altura. Vamos a hacer el esfuerzo y creo que esta universidad que es nueva, que nace, se lo merece. Se lo merece el pueblo de Avellaneda y nosotros estamos para eso. Humildemente para eso, no pretendemos nada más que eso. Así que bueno, le vamos a preguntar a Margarita que por favor nos diga qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó con Uribe que se excedió y se equivocó? O alguien le dijo a los aviones que todavía estaban en Colombia, pero resulta que estaban sobrevolando Ecuador. Sí, bueno, muchas gracias y felicitaciones por esta linda universidad. Ha sido para mí una sorpresa maravillosa. Y bueno, yo quería hacer un hilo conductor con lo que han dicho mis colegas y con el planteamiento que hacía Atilio, es decir, presentarla a la UNASUR como una alternativa de unidad frente a las amenazas que claramente nos expuso Atilio. Y que además la UNASUR es un proceso en construcción, es un proceso dinámico que ha ido tomando fuerza, sobre todo en como una entidad de integración latinoamericana, pero con un énfasis fundamental en la defensa de la soberanía política de los países latinoamericanos. Ecuador ha sido beneficiario y protagonista en el tema justamente de una intervención eminentemente política de la UNASUR en defensa de la soberanía de un país específico, Ecuador. En el primer caso, en el 1 de marzo de 1908, a que hacía referencia el colega, sobre el ataque que el gobierno de Álvaro Uribe hizo en el territorio ecuatoriano, en el norte, en la Amazonía, en donde se había instalado un campamento de las FARC y que se hizo un ataque artero por la noche y además con una alta tecnología, muy localizado, utilizando armamentos que difícilmente podía tener las Fuerzas Armadas colombianas, sino que más bien se pudo comprobar que fue armamento utilizado por Estados Unidos y que obviamente venía de las bases militares a las que hacía referencia. ¿Cómo se llama la base militar del sur? La otra de abajo, no, otra, pero bueno, de la colombiana, de donde se propició. Palanquero, sí. Y bueno, también nosotros en Ecuador
bueno, ese ataque fue dirigido, se comprobó desde la base esta militar de Estados Unidos, y el presidente Uribe le llamó al presidente Correa para avisarle sobre esto y justificando la intromisión en nuestro territorio, diciendo que era un ataque en caliente, una persecución, que se había dado una persecución en caliente, es decir, que se dio una avanzada de los guerrilleros de las FARC desde Colombia a nuestro territorio y que ellos se vieron obligados a avanzar, y eso no era así. El campamento estaba un par de meses antes allí, etc. Eso fue documentado y ampliamente comprobado. Nosotros hicimos con Horacio López en el Centro de la Cooperación un estudio pormenorizado, bueno, documentado por distintas fuentes, y se llegó a determinar que eso no pasa. Lo importante de esto y ligado a la UNASUR es que en ese año se reunió en Bariloche la UNASUR y se trató de manera exclusiva el tema de la instalación de las 7 bases militares a las que hacía referencia Atilio, a propósito justamente para justificar el tema de el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos con una ofensiva militar regional, pero que ellos la justifican desde una perspectiva nacional para acabar, en ese momento de la justificación, con el conflicto con la guerrilla, pero cuyas repercusiones tenían o tienen carácter regional, porque todo el avance de la incursión militar, esto fue quisieron instaurar una política sobre los hechos consumados, es decir, se lanzaron con este ataque y dependía de la respuesta que Ecuador y el conjunto de la UNASUR diera a un ataque sin involucrar a los demás países en un conflicto que es eminentemente nacional. La estrategia de Uribe era regionalizar el conflicto y obligar tanto a Venezuela cuanto a Ecuador a ser parte de una estrategia para acabar con un conflicto que no es nuestro, que obviamente tiene repercusiones regionales, pero que es eminentemente nacional. Una vez que se dio el conflicto y que además se hizo la censura en esa reunión en Bariloche, se criticó y el presidente Correa fue muy taxativo allí en denunciar este hecho y en marcar, en delimitar que nosotros como ecuatorianos, como Estado ecuatoriano, no se iba a involucrar en un gobierno que no nos corresponde, sino más bien se le exigía, por un lado, específicamente sobre las 7 bases, de que si cada Estado soberano y si quiere poner las bases militares estadounidenses en su territorio, que lo haga, pero en el marco de la UNASUR tenía que decir cada vez que pone una base militar con qué fines, porque obviamente a Ecuador le interesa saber con qué fines están esas bases allí, ¿no? Y claramente, según el planteamiento de Atilio, ya vemos hacia dónde van, ¿no? Va más allá de querer resolver con 7 bases militares un conflicto, y ahí están las bases desde el 2008, el conflicto no se ha resuelto. Por fortuna, una vez que se dio este conflicto, las relaciones diplomáticas las rompió el presidente Correa, obvio, como no podía ser de otra manera, y durante un año se estableció una hoja de ruta para el restablecimiento de las relaciones bilaterales, en la que se exigían algunas condiciones. Una de ellas, que es fundamental, era que se establezca una política de seguridad y de frontera consensuada entre los dos países, para que se enfocara en un tema de desarrollo en lugar de una estrategia militar en la frontera, lo que a nosotros nos compete. Sin embargo, esto ha rebasado mucho más, y con una política vigorosa, una vez que se restablecieron las relaciones, se ha avanzado muchísimo más. A tal punto les quiero contar que el 3 y 4 de octubre va a haber un gabinete bilateral ecuatoriano-colombiano en la ciudad de Tulcán, al norte de Ecuador. Y se ha establecido un plan de desarrollo gigantesco y en distintas áreas para la utilización de recursos naturales, para el desarrollo de las poblaciones que son realmente poblaciones muy afectadas por el conflicto y con un desarrollo bajísimo tanto de Ecuador como en Colombia. Entonces hay un desarrollo vigoroso en múltiples campos, que en 2 años se ha avanzado mucho más que antes del conflicto, ¿no? Y esto ha permitido y ha
a todas luces se ve, ha repercutido. No quiero decir que Ecuador ha sido el que ha influido de manera más notable, pero los hechos, el hecho de que con un plan de desarrollo y de todas maneras la presión de la UNASUR a partir de allí, de que el conflicto no es regional, sino que merece una solución interna, pues ahora las negociaciones se han iniciado, ¿no? Lo cual para toda América Latina es bueno, y para Ecuador mucho más, porque el conflicto colombiano a Ecuador sí le afecta de manera fundamental. Nosotros tenemos un contingente de refugiados que sistemáticamente están yendo. Hay 150.000 refugiados en Ecuador, ¿no? En calidad de refugiados, más una población migrante que huyen del conflicto por razones económicas y políticas bastante grande a Ecuador, y eso hace una presión sobre los pueblos fronterizos que obviamente, como son poblaciones no muy desarrolladas, les significan una carga presupuestaria y de recursos al gobierno ecuatoriano que Colombia no los atendía. Hoy sí Colombia se está haciendo mucho más responsable, porque una de las condiciones era que se hiciera cargo del tema de los refugiados también, ¿no? De manera compartida, y eso se ha logrado, no 100%, pero son avances, y para nosotros es una satisfacción enorme. El presidente Correa lo ha dicho, y el embajador Raúl Vallejo en Colombia, que las negociaciones de la paz realmente son una conquista. Va a ser bueno no solo para Colombia, sino para la región. Otro tema que ha sido importantísimo, la intervención política de la UNASUR respecto a nuestro país, fue el 30 de septiembre de 2010, cuando era también secretario Néstor Kirchner, y nosotros tenemos una gratitud enorme, ¿no? Me dicen los compañeros de la Casa Patria Grande, siempre nos dicen amor con amor se paga, porque recuerden que Rafael Correa fue el que postuló a Néstor Kirchner para que sea secretario general. No bien nombrado, bueno, se resolvió el tema de Venezuela, Colombia, también, que era un conflicto alrededor del tema de las FARC, ¿no? Y luego, cuando se dio el ataque interno, un push dentro del Ecuador por parte de la policía, intento de golpe en el que incluso estuvo en peligro la vida del presidente, fue un atentado del que se salvó. Pero allí hubo dos factores importantes. Por un lado, lo que señalaba Atilio, la UNASUR pudo intervenir porque, bueno, el presidente formalmente no pidió ayuda a UNASUR, estaba secuestrado, pero fue el movimiento, los movimientos sociales que respaldan al gobierno del presidente Correa, quienes se volcaron a la calle, ¿sí?, espontáneamente, y luego ya fue una intervención mucho más dirigida por nuestro canciller y el secretario general del movimiento Alianza País y otros dirigentes políticos para mantener y sostener durante ese día terrible del 30 de septiembre, pero fue la ciudadanía la que salió a defender al presidente Correa. Y inmediatamente, porque esto ocurría a 7 de la mañana, 9 de la mañana, cuando el expresidente Néstor Kirchner supo del tema, y también la presidenta, inmediatamente se convocó a la reunión de la UNASUR, que se reunió esa misma noche, y esa misma noche se censuró. Y ya en esa época era presidente de Colombia Santos, Fernando Santos, que es quien era el ministro de Defensa que dirigió el ataque en Angostura, ¿no? Y bueno, ahí estuvo, y esa noche se firmó, se creó la cláusula democrática, ¿no?, por la cual se establece que cuando hubiese una amenaza de un golpe de Estado, de desconstitución democrática, de destitución democrática, pues se aplicaría una censura, que la aplicaron ese día. Colombia y Perú, estaba Alan García, la aplicaron. Ese día cerraron la frontera, ¿no? Entonces fue sobre los hechos. Entonces UNASUR fue muy eficiente en ese rato, y eso ha ido contribuyendo como pasos sumamente con estos hitos importantes, en donde la UNASUR ha sabido actuar de manera eficiente, eficaz en su momento y con mucha fuerza, ¿no? Independientemente de la bandera ideológica, y eso es lo curioso, fue Santos uno de los mayores defensores de la cláusula democrática, ¿no? Bueno, y luego
la última intervención de la UNASUR en un tema de defensa de la soberanía ecuatoriana, el tema del pedido de asilo de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña, ¿no? UNASUR supo dar una respuesta también contundente, inmediata, como no podía ser de otra manera, porque la actitud prepotente, caduca, digamos, y ya no tiene nada, ¿cómo se llama esa palabra cuando ya estás fuera? Estado o sea, no, es realmente una estupidez, por decirlo menos, decir que amenazar, ¿no?, con una ocupación o con entrar a la embajada para sacar a... Claro, eso fue inmediatamente reprimido por el mismo ministro de Cameron a su ministro de Relaciones Exteriores, le llamó la atención. Sin embargo, no retiraron la amenaza, no la retiraron, porque eso habría sido. El mismo Insulza en la OEA dijo: nosotros esperábamos que se retirara esa amenaza. No lo hicieron, pero al menos mandaron una carta en la que reconocían, en la que decían que en esa carta no se amenazaba, que ya es un caso, pero no se retiró. La UNASUR supo plantear de manera unánime y con mucha firmeza apoyar la defensa de la soberanía del Estado ecuatoriano, haciendo ver que un atropello semejante habría sido un atropello a toda la región. Entonces, esta es una muestra fehaciente, no es retórica, no es esa retórica de la integración que está ahí muy romántica, muy idealista, sino es concreta. Pienso que la UNASUR ha dado pasos agigantados, fuertes, que la han ido consolidando en este aspecto fundamental político, amén de otros, de muchos otros procesos en conectividad, en el tema económico también, que se han dado pasos muy importantes para crear una nueva arquitectura, por lo menos crear las bases, ¿no? También el Centro de Estudios Estratégicos de Seguridad, que funciona acá en Argentina, y bueno, se ha avanzado mucho. Entonces, por tanto, la UNASUR es un proceso abierto en construcción y cada vez más vigoroso, que no nos queda más que sino seguir avanzando, y por fortuna pues nuestros gobiernos en esta coyuntura importante hoy y en el futuro, pienso yo, más allá de las banderas ideológicas y políticas, la UNASUR es un mecanismo de integración para protegernos de las amenazas que Atilio decía. Por eso es importante, este es uno de los argumentos fundamentales y las razones fundamentales para difundir los avances, los alcances de la UNASUR, las repercusiones, sus dimensiones y sus proyecciones, como un mecanismo también para no perder de vista de por qué defender proyectos políticos como el que la cobijan y la impulsan fundamentalmente. Entonces, este aplauso es para la ministra consejera de la Embajada de Ecuador, que hoy me dijo que no sabía si iba a hablar, pero creo que lo hizo muy bien. Y bueno, nos queda en otra oportunidad seguir convocándonos entre todos para ver si podemos seguir trabajando, difundiendo, uniéndonos humildemente en este esfuerzo que es de todos. Bueno, en lo personal tengo que agradecer a mucha gente que viene de lejos, que se corrió hasta acá, a Ricardo Siri, Osvaldo Cuesta, en fin, y en ellos nombro a muchos más, a Carlos Valor, que siempre están con nosotros, a los Bariani, en fin, acá todos. Agradecemos a la gente que nos apoya y
bueno, tratemos de que nos vaya bien a todos.